Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente. Hoy tenemos tantas cosas entretenidas que compartir con ustedes. De hecho, vamos a hablar sobre algo que muchos sufrimos, la procrastinación. Pero también vamos a hablar sobre la capacidad que tiene la felicidad de contagiarse. Además, estaremos junto a Estelle Einersens y hablaremos sobre el acoso laboral, cómo prevenirlo, pero cuando ya ocurrió. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un ambiente un poco tóxico laboralmente? Muchos, ¿no? Pues, ¿qué se hace para reconstruir ese entorno cuando ya ocurrió un episodio así de maltrato, de mal clima? Esto y más en este capítulo que comienza ahora de Sanamente. El arte, decimos, es para contemplar, para disfrutar. Y claro, hemos sentido esa emoción cuando estamos frente a una obra de teatro, por ejemplo, cuando podemos cantar a todo pulmón en grupo, en un concierto. Pero detrás de ese goce hay algo más profundo, porque cuando contemplamos el arte, no solo pasamos un buen rato, sino que también activamos ciertos procesos que pueden influir directamente en nuestro cerebro y en su bienestar, en su desarrollo. ¿Cómo? Lo descubrimos en la siguiente nota de Matías Sandoval. Me gusta el mirar y hacer el ejercicio de contemplación porque creo que en ese diálogo entre un otro y tu experiencia se construye una realidad especial, ¿cierto? Que te puede remover, que te puede transformar la mirada y, por supuesto, conocer otras realidades. Particularmente a mí lo que me impacta mucho puede ser visualmente como musicalmente, ¿no? Cada expresión de arte básicamente es una expresión del ser humano como tal, ¿no? Que tiene como intención poder calar en los sentimientos de las demás personas. Creo que las instancias que se dan en la sociedad para poder consumir arte son esenciales porque así te hacen como cambiar quizás la relevancia, tu mentalidad, tu espiritualidad también, o tu forma de pensar. Simplemente tú decías algo o sentías algo y quizás con una obra teatral o una pintura, hasta una fotografía te puede hacer cambiar de pensar, digamos, es súper importante. El arte es una experiencia. Una obra artística es el resultado de un proceso creativo donde convergen habilidades, emociones y un tinte de sensibilidad que le da vida a algo único. Cuando contemplamos estas obras, ya sea una pintura, una pieza musical o una puesta en escena, no solo apreciamos su forma, también se activa en nosotros un proceso profundo, capaz de propiciar un desarrollo integral en distintas áreas de nuestra vida. En definitiva, lo que nos ocurre con una obra está en nosotros. Es algo que la obra nos evoca, nos elicita, nos gatilla. Entonces, yo creo que el arte nos permite efectivamente ponernos en contacto con aspectos que no conocemos previamente de nosotros mismos. Desde el punto de vista neurobiológico, la contemplación de una obra de arte que nos conmueve, ¿no es cierto?, que nos implica, es una experiencia bien compleja. Son muchos los sistemas que se activan en esa experiencia, sistemas sensoriales, auditivos, visuales, pero también circuitos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la memoria, con la motivación, con la curiosidad. Son justamente estos procesos los que mantienen a nuestro cerebro en un ejercicio constante. De hecho, un estudio publicado en la revista Nature señala que exponerse a obras de arte incrementa la neuroplasticidad, favoreciendo la creación de nuevas conexiones neuronales y ayudando a que nuestro cerebro se mantenga más joven. Una de las cosas que nosotros hemos realizado es medir algo que se llama edad cerebral. La edad cerebral y cuánto la edad de nuestro cerebro se desvía de la edad cronológica, es decir, del tiempo que se establece desde el momento en el cual nacimos. Existen determinados
procesos que modulan esta edad cerebral y precisamente la percepción de arte, la realización de actividades artísticas es uno de los factores que hace que nuestro cerebro desde el punto de vista funcional pues parezca más joven de lo que la media poblacional es o de las que personas que no realizan este tipo de actividades lo tienen. El arte ha acompañado al ser humano desde el inicio de los tiempos. En la prehistoria, las pinturas rupestres fueron esenciales para expresar creencias y narrar la vida. En el Renacimiento, la pintura y la escultura se transformaron en un medio para explorar la razón y poner al ser humano en el centro. Y durante la Revolución Industrial, la fotografía emergió para poder capturar la vida urbana y convertirse así en un testigo clave de los movimientos sociales y de la lucha de clases. ¿Y qué dice el arte de nosotros hoy? Yo creo que la crisis de la salud mental, ¿no es cierto?, en la sociedad contemporánea tiene mucho que ver, digamos, con una homogeneidad, ¿no es cierto?, en nuestros modos de vida, con un hacer de una manera productiva, constante, arrasadora, que no deja espacios para hacernos preguntas, para sorprendernos, digamos, para simplemente admirarnos, no deja espacio para lo sublime, para el misterio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el arte no es solo una decoración, como a veces se lo intenta poner, digamos, muy típico del positivismo del siglo XIX, no es, digamos, un retrato del poder meramente, sino que es un espacio para una experiencia humana, digamos, que es indispensable para que podamos vivir en bienestar. Mi vida es arte, yo respiro arte, dibujo, pinto, me encanta todo lo que tiene que ver con la escena artística, la fotografía también me encanta y me gusta resolver mucho de mi vida ligado al arte, como siento que la vida refleja una parte súper esencial del ser humano que tiene que verse a través del arte, porque el arte llama e incita a la gente a tener una reflexión sobre la vida. El arte no solo embellece la vida, también la sostiene. Y tal vez ahí, en esa mezcla de emoción, memoria y sentido, esté la clave para seguir encontrándonos, con otros y con nosotros mismos. En ese camino es donde la museografía cumple un rol principal: diseñar y propiciar espacios donde las personas puedan conectar y relacionarse sensiblemente con las obras en los museos. La museografía es un desafío tremendo. Yo practico profesionalmente la museografía desde hace mucho tiempo y uno podría, digamos, afirmar que independiente del tema que se trate, se encuentra con el tremendo desafío de colocar a las personas o de favorecer que las personas que acceden a este espacio lo hagan desde una cierta disposición anímica. Justamente una disposición hacia la sensibilidad, hacia la experiencia sensible. Son tantos factores, uno es la temperatura, es la iluminación, es la distribución de los objetos, digamos, es irte insinuando, ¿no es cierto?, un camino, un recorrido sin imponértelo, de manera que cada persona, por ejemplo, pueda construir su propio recorrido entre medio de un grupo de obras de arte o de piezas de diseño, digamos, o de piezas de artesanía, digamos, o de lo que sea. El arte no es solo una creación externa, es una experiencia. Y en tiempos en que la salud mental se vuelve un desafío colectivo, volver a conectarnos con estas expresiones, con su capacidad de movernos, cuestionarnos y recordarnos quiénes somos, puede ser más esencial que nunca. En Chile, 1 de cada 5 personas declara haber estado expuesta al menos a una conducta ofensiva en su trabajo. Y es que los espacios laborales todavía tienen tantos desafíos, tantos pendientes. Voy a incluir porque creo que uno a veces ni siquiera se da cuenta de los errores que comete. Para poder garantizar entornos más seguros y más saludables, es que queremos profundizar en cómo se debería ver el futuro del trabajo, qué medidas son necesarias para poder avanzar en esta materia, qué rol cumplen los líderes de las organizaciones, y queremos hablar con el doctor en psicología organizacional Ståle Einmansen, quien va a estar en Chile en el contexto del Seminario Internacional de Liderazgo y Salud Mental en Trabajadores de Hospitales Públicos que organiza la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar con nosotros, Ståle. Es un placer, estoy feliz de estar aquí.
Nos interesa mucho tu trabajo porque no sé si hay una diferencia cultural entre los países, pero tal vez Chile es uno en que algunas actitudes tóxicas en el trabajo están muy normalizadas. ¿Es esto común en el resto del mundo? Creo que en cierta medida es típico en la mayoría de las culturas, pero también creo que en mayor o menor medida, y creo que los países han seguido caminos diferentes en términos de desarrollo. Así que creo que si nos remontamos 30, 35 o 40 años atrás en mi país, también lo teníamos. Todavía queda un poco, pero ya no tanto, diría yo. Así que varía según el lugar del mundo. Por lo tanto, en cierto modo, es algo que tiene que ver con la falta de civilización. Sí, pero también estamos aquí en términos de la naturaleza humana básica. La mayoría de las especies tienen peleas dentro del grupo. La mayoría de las especies luchan por sobrevivir, etc. Por lo tanto, también tiene que ver con nuestra naturaleza básica. Así que siempre estará ahí, y siempre está en todos los países del mundo. Nunca he visto un país donde no sea así. Pero, de nuevo, algunos países han trabajado más tiempo con este problema y se han desarrollado más. Pero siempre estará ahí, y cuando llegue una nueva generación, seguirá estando ahí. Pero como has dicho, también está relacionado con algún tipo de supuestos culturales básicos y con el pensamiento básico de las culturas. ¿Podrías intentar describirnos qué ingredientes tiene este liderazgo tóxico o destructivo que has estudiado tanto? En primer lugar, como dijiste, en cierto sentido está arraigado a nuestra cultura, en cómo vemos el liderazgo. En mi país, vemos el liderazgo más como algo de servicio. Y lo más importante es que está relacionado con que los líderes sirvan a los empleados y sean amables y simpáticos, etc. Eso también supone un problema, porque hace que no sean tan propensos a manejar los conflictos. Se evitarían los conflictos y eso supondría un problema. Por lo tanto, está relacionado con la cultura general y también con la organización del trabajo, con cómo vemos el liderazgo y, sobre todo, con la presión a la que están sometidos los líderes. Porque la mayoría de las personas son básicamente amables, y las personas en el trabajo son básicamente amables. Pero, por supuesto, cuando estamos frustrados, cuando estamos irritados, cuando estamos en conflicto, cuando estamos bajo mucha presión, entonces, sobre todo, la mayoría de nosotros empezamos a comportarnos peor. Por lo tanto, la situación laboral, la presión a la que están sometidos los líderes, también forma parte de esto. Y luego, por supuesto, quizá haya algunos rasgos de personalidad en los líderes que lo hacen más o menos propensos a la agresividad. Y, por supuesto, los empleados también pueden influir. Pueden ser más o menos difíciles de manejar, más o menos competentes, etc. Por lo tanto, este problema tiene orígenes diferentes, tanto en el entorno organizativo inmediato, la situación laboral de los líderes, la cultura general, como en la relación con los subordinados, etc. Algo importante de lo que has dicho antes es que se trata de una especie de trampa. Quiero decir, estás en un puesto que es realmente difícil porque tienes que dirigir a un grupo de personas. Al mismo tiempo, por supuesto, tienes algunos objetivos que tienes que cumplir durante el año. Y también tienes tu propia presión porque además tienes un jefe. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a alguien que quiere liderar un grupo? ¿Qué debemos exigir en términos de las condiciones que se requieren para liderar un grupo?
En primer lugar, se necesita competencia. Por lo tanto, se necesita formación y se necesitan las competencias adecuadas. Para ello, es necesario contar con las herramientas adecuadas. Por lo tanto, la formación en liderazgo o en gestión es una parte importante de ello. Por supuesto, también se necesita una disposición personal, una personalidad. Se necesita inteligencia. Se necesitan todos esos recursos personales, por supuesto. Y luego, se necesita estar en un entorno social, en una cultura, en una organización en la que se fomente un liderazgo positivo y constructivo, y en la que la organización reaccione cuando hayan comportamientos destructivos y lo haga de manera justa. Y por el lado de los trabajadores, se deben tener los recursos para cumplir con las exigencias. Por lo tanto, debe existir un equilibrio entre las exigencias y los recursos que tenemos. Entonces, la mayoría de las personas se comportarán de manera justa entre sí, siempre y cuando no se encuentren en una cultura que promueva el comportamiento negativo, que promueva la agresividad y que menosprecie y degrade a los subordinados. ¿Cómo se puede prevenir un episodio de violencia o un comportamiento tóxico por parte del líder en el trabajo? Una de las cosas que hago con los líderes es enseñarles a reconocer situaciones que suponen un riesgo para ellos. Por ejemplo, ¿cuáles son los desencadenantes? Quizá podría ser cuando tú mismo estás bajo una presión muy alta. Podría ser cuando te encuentras con subordinados que no están dispuestos a hacer lo que les pides. Podría ser en situaciones en las que tienes más o menos conflictos interpersonales con tus propios subordinados. Podrían ser diferentes cosas, pero los líderes necesitan identificar sus propias situaciones de riesgo. Así que eso es lo primero. Lo segundo que deben aprender es, ¿qué hago para reconocer cuando me he comportado mal? ¿Cuándo he sido destructivo? Y tercero, los factores de riesgo, reconocer cuándo ocurre y a partir de ahí, ¿cómo puedo arreglarlo? ¿Cómo puedo restablecer la relación? ¿Cómo puedo disculparme? ¿Cómo puedo evitar que esto se convierta en una situación más estable y negativa? Pero en términos de la organización se trata, por supuesto, de contratar y seleccionar a las personas con las mejores calificaciones. Y también de tener líderes en situaciones en las que cuenten con suficientes recursos, suficiente competencia, cómo hacerlo. Y luego construir una cultura más amplia de respeto, una cultura que promueva la dignidad y el respeto entre los trabajadores. Y una organización que tenga una cultura que priorice la salud y el bienestar de sus empleados. Ahora bien, en psicología organizacional tenemos un término para esto, un concepto. Lo llamamos clima de seguridad psicosocial. Y el clima de seguridad psicosocial es un clima organizacional en el que la organización promueve la salud y el bienestar de sus empleados. Se preocupan por ello. Cuentan con los sistemas necesarios y difunden en la organización los valores que reflejan esto. Esto es importante para nosotros como empleadores, como organización. Stole, en Chile en Chile tenemos un gran problema en cuanto al entorno de la seguridad en el trabajo. Hemos tenido casos muy famosos y reconocidos, casos públicos, que han terminado con alguien que sufre acoso en un suicidio, por ejemplo. Es un daño terrible, es muy fuerte, sobre todo cuando es en tu espacio de trabajo. Entonces, ¿cómo se sanan esos espacios luego de ser afectados por episodios terribles de violencia o de acoso como el que te describo? Bueno, eso es algo que debo admitir que ahora mismo estamos al límite de nuestro conocimiento.
especialmente en lo que respecta a cómo sanar grupos de trabajo y organizaciones enteras. Pero creo que una cosa importante es reconocer que han sucedido cosas malas. Hay que reconocer el daño causado a las personas y decir claramente que esto ha sucedido y que lo sentimos mucho. Por lo tanto, es importante reconocer el daño que se ha causado. Quizá esa sea la primera parte. La siguiente parte es, por supuesto, empezar a pensar. De acuerdo, lo sentimos mucho. Esto no debería haber sucedido nunca. Entonces, ¿cómo podemos evitar que vuelva a suceder? Quizá también sea necesario celebrar sesiones informativas en las que los empleados puedan hablar de lo que ha pasado y nos tranquilicemos mutuamente. Creo que eso es importante. Sabemos por otros casos que a menudo se trata de situaciones traumáticas y sabemos por las investigaciones sobre el trauma que hay algunas formas de llevar a cabo sesiones informativas psicológicas y sociales que deberían formar parte del proceso. Pero es muy importante que la organización y la alta dirección asuman la responsabilidad y se disculpen. Y, como he dicho, asuman la responsabilidad y reconozcan el daño que se ha causado también al resto. Y luego, a través de la sesión informativa, hay un proceso de sanación que es necesario llevar a cabo. Y, por supuesto, es muy importante cómo la organización intentará evitar que esto vuelva a suceder en el futuro. ¿Podemos confiar en nuestra organización después de esto? ¿Y qué hacen las organizaciones para prevenir estas situaciones? De modo que podamos confiar en ellas, tanto como para prevenirlas o como para gestionarlas. ¿Podrías darnos algunas ideas sobre los tipos de liderazgo tóxico? Porque podemos imaginar a alguien que es realmente muy violento con su gente, con su equipo. Es fácil imaginar ese tipo de jefe abusador, pero no es tan fácil imaginar otras formas o actitudes que también crean entornos de trabajo malos. En primer lugar, podemos pensar que los directivos pueden ser destructivos en dos sentidos. Pueden ser destructivos, tener pensamientos tóxicos sobre sus subordinados. Pueden ser agresivos, como dices, o pueden socavar a sus subordinados. Pueden actuar de tal manera que los subordinados no puedan confiar en ellos. Pueden atribuirse la gloria del trabajo de los subordinados. Pueden criticar a los subordinados de manera muy injusta, siempre encontrando defectos en ellos. Pero también pueden ser destructivos para la organización en términos de la corrupción, por supuesto, una variante extrema de esto. Así que aquí es donde se socavan o sabotean las visiones y valores fundamentales de la organización. Eso también ocurre. Y, por supuesto, eso crea problemas a los subordinados, cuando los directivos no trabajan en consonancia con los mejores intereses de la organización. Luego, la tercera forma de ser destructivo es siendo pasivo. Así que, sin hacer nada, el problema no es lo que se hace. El problema es todo lo que no se hace. Por ejemplo, no resuelves conflictos. No intervienes cuando hay tensión entre tus subordinados. No intervienes cuando algún subordinado empieza a tener problemas de salud. Y, por supuesto, otra forma de ser pasivo es aceptar el mal comportamiento de los demás. Así que cuando tienes subordinados o gerentes por debajo tuyo en la organización que se comportan mal, no haces nada. Haces la vista gorda. Por lo tanto, la destructividad también consiste en no detener la destructividad de otras personas. Por lo tanto, se podría decir que se trata de una destructividad indirecta. Y esto es realmente importante para quienes ocupan puestos de alta dirección. Por supuesto, deben comportarse adecuadamente,
pero también deben intervenir cuando hay directivos por debajo de ellos que son destructivos o también subordinados. Por supuesto, también puede darse una combinación de ambos casos, en la que se es destructivo tanto hacia los empleados como hacia la organización. A menudo a eso lo llamamos liderazgo descarrilado. En realidad, no son buenos líderes en lo que respecta a la organización, ni siquiera hacia los subordinados. Y se podría preguntar, ¿podrán esos líderes mantener su puesto? Bueno, sí. Si tienen una buena relación con las personas que están en poder, es posible que sigan en su puesto. Pero algunos son también los que llamaríamos más tiránicos. Son constructivos, son muy buenos para las organizaciones, pero malos con sus subordinados. Así que, al menos a corto plazo, trabajan para alcanzar los objetivos y la misión de la organización, pero no lo hacen con la ayuda de los subordinados ni a través de ellos, sino siendo agresivos, socavando o saboteando a los suyos. Así que hay muchas formas en las que se puede manifestar el liderazgo destructivo, el liderazgo tóxico. Stolle, creo que cuando se trabaja en este tipo de campo, se tiene un propósito claro, que es construir un lugar distinto para que las personas puedan trabajar. ¿Cuál es la oportunidad que ves tú hoy para las organizaciones de enfrentar este tipo de desafíos? No estoy seguro de haber entendido la pregunta. ¿Te refieres a qué oportunidad tengo yo o...? Cuando ves una organización que realmente tiene muchos problemas y es consciente de sus desafíos, te sientes muy atareado, es una tarea difícil de enfrentar. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que pueden tener las organizaciones y las personas de hacer frente a este tipo de desafíos? Si eres subordinado, entonces, por supuesto, esto es bastante difícil. Y ahí es donde necesitas, si observas esto, ya sea como observador o como víctima, esta es una situación realmente difícil cuando eres un subordinado. Entonces surge la pregunta, ¿puedo confiar en la organización para presentar una queja? ¿Tienen sistemas para esto? ¿Tienen un sistema de quejas? ¿Es esta una organización segura para plantear este tema? Actualmente estoy trabajando en muchos países para crear organizaciones sólidas, de modo que los empleados puedan alzar la voz contra este tipo de situaciones, para crear lo que llamamos un clima o cultura de seguridad psicosocial. Pero si estás en una organización en la que ves que hay mucha mala gestión y no ves posible confiar a la organización para alzar la voz, me temo que mi mejor consejo es que no te puedes quedar ahí mucho tiempo. Intenta salir, si no es lo antes posible, antes de que te estreses demasiado con esto. Si trabajas en recursos humanos o en servicios de personal, tienes muchas posibilidades, tanto para iniciar programas de capacitación, desarrollo y mejores procedimientos de contratación, como para crear políticas y procedimientos sobre cómo establecer un sistema de quejas, cómo investigar casos especiales, etc. Pero creo también que hay una tercera cuestión importante. Y es que, por supuesto, ¿cómo actúan los organismos gubernamentales relacionados con la vida laboral? ¿Cuánta presión ejercen sobre los lugares de trabajo para que sean seguros y promuevan un entorno laboral saludable en el que prevalezcan la dignidad y el respeto?
Muchas gracias por esta conversación. Esperamos tenerte aquí en Chile y que siembres tus semillas en nuestros entornos laborales. Gracias. Gracias. Nosotros nos vamos en este tema que es tan importante para todos en Chile. La verdad, las organizaciones que realmente tienen políticas de cuidado de los trabajadores y de formación de líderes sistemáticas no son muchas, porque a veces la dificultad de empresas más pequeñas, de emprendimientos, de enfrentar este tipo de tareas es enorme. No hay suficiente a veces recursos o tiempo o energía para invertir en ellas, y sin embargo la vida se puede transformar mucho para bien si es que alguien trabaja en un entorno seguro, y puede ser definitivamente terrible si alguien está en un entorno inseguro para trabajar. Por eso la importancia de seguir hablando de trabajo. Nosotros mientras vamos a una pausa y volvemos con más. Ordenar la pieza, hacer ese Excel de detalle para rendir las cuentas, organizar, desempolvar un rincón donde uno ha ido acumulando todas esas cosas que nunca sabe dónde dejar. Ya, y llega el momento en que uno lo tiene que hacer y dice, pero antes me voy a tomar un vasito de agua, no, pero antes voy a ir a comprar pan, no, en realidad estoy muy cansado, me voy a dormir. Y es que postergar las cosas que nos da lata, que nos da flojera hacer, es algo muy humano. Sin embargo, cuando eso se convierte en algo sistemático y además tiene consecuencias porque dejamos de hacer cuestiones que son responsabilidad nuestra, es importante atender a ese comportamiento, porque podríamos estar ante un fenómeno de procrastinación. Pablo Herrera, académico de Psicología de la Universidad de Chile y doctor en investigación de psicoterapia de la Universidad Católica y la Universidad de Heidelberg, nos cuenta más sobre cómo identificar si tenemos un problema o fue un desliz. Veámoslo en la siguiente cápsula de experto. Procrastinar es dejar para un futuro, para más adelante, algo que yo podría hacer ahora pronto y querría hacer ahora pronto. Y la idea es que eso me trae algún problema o malestar. La causa principal es un exceso de autocrítica o miedo al fracaso que hace que una persona asocie el hacer algo con arriesgarse a fallar en eso que está haciendo. Que le salga mal, que otra persona no lo apruebe, que no salga con sus estándares de excelencia. Ante esa presión, ante esa como ir hacia una guillotina, se podría decir, como que si me sale mal va a ser el peor desastre del mundo, la persona siente tanta angustia que posterga. Pero también hay otra causa que no tiene nada que ver con esa, y es que hay personas que tienen lo que se llama miopía temporal. Básicamente son muy presentistas y les cuesta mucho visualizar el tiempo y el futuro. Y la tercera causa, que acá es más variada, es que hay algo específico en la situación en que la persona procrastina. Ya la persona no necesariamente procrastina muchas cosas, sino que hay cosas específicas. Por ejemplo, tiene que hacer una tarea, pero su entorno está lleno de distracciones. Entonces las distracciones lo tiran para acá, para allá, para acá, para allá, y no se puede concentrar en la tarea que quiere hacer. O, por ejemplo, hay algo de la tarea que le resulta ansiógeno. No es que la persona en general tenga miedo al fracaso, pero, por ejemplo, tiene que hacer una llamada que implica una confrontación y la persona tiene un poco de miedo a hacer enojar a los demás. En un cierto nivel, todos procrastinamos algunas cosas, pero la procrastinación que es más problemática, que es cuando yo sistemáticamente evito o postergo cosas, se manifiesta con que hay cosas muy importantes que yo todo el rato estoy evitando, como ese choque entre debería estar haciendo esto, pero estoy haciendo esta otra cosa. Otro indicador como bien clave es cuando estoy en momentos de entretención o de descanso y siento la culpa. Cuando es muy grave hay gente que no completa estudios, no realiza cosas que son muy importantes para su bienestar, postergar exámenes médicos, por ejemplo, trámites importantes, no avanzar con sus metas existenciales. Por otro lado, genera angustia y culpa y puede generar baja autoestima. Procrastinar no es descansar
o tener tiempo de entretención, pero hay gente que puede ser muy autocrítica, que se castiga y se siente procrastinando cuando toma descansos que son fisiológicamente necesarios. La procrastinación empeora cuando uno ocupa la lógica del sacrificio, como de tengo que esforzarme más, tengo que exigirme más y como a la fuerza hacer las cosas que quiero hacer. Lo que sí funciona es la lógica del mínimo esfuerzo, se podría decir. ¿Cómo me facilito esto? Por ejemplo, si estoy temiendo al fracaso, ¿cómo puedo decirme a mí mismo que si es que me va mal o no tan bien, no voy a ser castigado tan terriblemente? Si es que me cuesta visualizar el futuro, ¿cómo puedo poner el futuro delante mío? De forma que me sea más fácil verlo y recordarlo. Si es que hay muchas distracciones, ¿cómo puedo eliminarlas para que me sea más fácil hacer la tarea? No tengo que estar en nuestra lucha interna. Llega el momento de los puntos de encuentro y hoy queremos dirigirnos al futuro de Chile. Nuestra querida, bueno, aparte del futuro de Chile, tampoco es que para que no se crean tanto, pero son súper importantes, la comunidad universitaria. Porque la Red de Universidades Públicas No Estatales G9 publicó este documento para orientar justamente a ese grupo en materia de discapacidad. Y es que la Red Técnica de Discapacidad del G9 ha desarrollado este material que busca ser una herramienta que los oriente, que oriente a las instituciones de educación superior con el propósito de facilitar la implementación de acciones que apoyen, promuevan la inclusión efectiva de todos los estudiantes con discapacidad y en condición del espectro autista. Si bien su origen es colaborativo, su alcance trasciende las fronteras de las universidades que pertenecen a la red, pues este contenido ha sido desarrollado pensando en que pueda servir también como un recurso valioso, replicable a todas las instituciones del país y así contribuir al fortalecimiento de las prácticas inclusivas desde una perspectiva de equidad, de accesibilidad y de respeto por la diversidad. Es tan importante que hagamos este tipo de cosas y además que aprovechemos el esfuerzo que se genera una vez y lo compartamos con otros que a veces no tienen ni el financiamiento ni las capacidades técnicas para desarrollarlos. Por eso queremos escuchar más en la voz de Marcela Liberona, coordinadora institucional de inclusión de la Universidad Santa María y coordinadora de la Comisión de la Inclusión del G9. Entrega el marco normativo vigente respecto a los apoyos y acompañamiento y ajustes necesarios para personas con discapacidad en educación superior, homologa algunos servicios que tenemos las universidades del G9, además de algunas indicaciones respecto de las tecnologías de apoyo y acompañamiento que tenemos implementadas en nuestras casas de estudio y da orientaciones a las autoridades para poder implementar políticas de inclusión dentro de nuestras instituciones. Este documento está siendo entregado a las comunidades a través de la Comisión de Inclusión, que está compuesta con representantes de cada una de las instituciones en el G9 y esperamos que todas las comunidades hagan propio este documento. Y el Consejo Regional Metropolitano aprobó los recursos para continuar con una tercera versión del programa Quédate, que fue impulsado por la Gobernación de Santiago en alianza con instituciones especialistas en temas de salud mental. Esta iniciativa busca promover una conversación sobre suicidio, pero por supuesto sobre prevención del suicidio, y va a recibir una inversión de 2.380 millones de pesos que beneficiarán a 638.000 personas de la región metropolitana. La versión 3.0 de este programa contempla una duración de 25 meses en los que se va a seguir trabajando en fortalecer la salud mental y la divulgación para la prevención del suicidio a través de una coordinación intersectorial entre servicios públicos, la academia, la sociedad civil, el acompañamiento de expertos y mucha más sensibilización respecto del tema. Este es un problema gravísimo que estamos viendo cada día más en nuestra sociedad, en distintas personas de distintas edades, y por lo mismo es tarea de todos ser parte de este movimiento Quédate. Escuchemos al gobernador Claudio Rego. Cuando la gente piensa en suicidarse, no es que quiera dejar de vivir, quiere dejar de sufrir. Y es por eso que el programa Quédate es tan importante para nuestra sociedad. El programa Quédate está capacitando a personas en los 52 municipios de la región metropolitana, en el área de salud, en el área de educación. Estamos generando lo que hemos llamado centros centinela en el Hospital Félix Bunge, en el Hospital Salvador. ¿Para qué? Para detectar tempranamente estos casos y darles un acompañamiento. Hablar del suicidio libera a las personas que tienen ideas suicidas para poder de alguna manera canalizar y pedir ayuda. Así que
Si tienes esa idea, no estás solo. El programa Quédate está para acompañarte y para que te quedes con nosotros. Tal vez ustedes lo conocen. Es Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien tuvo unas palabras en materia de salud mental en relación en particular al acceso que tienen niños y niñas y también adolescentes a las distintas redes sociales que son desarrolladas y están en manos de grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos y en China principalmente. El mandatario destacó los riesgos que tienen y que producen los algoritmos, cómo funcionan dentro de las redes sociales, argumentando que se le ha entregado la vida digital de los niños, niñas y adolescentes a las grandes corporaciones de tecnología como TikTok o Instagram, y alertó justamente sobre cuánta responsabilidad necesitamos pedirles, exigirles en el desempeño de sus funciones. Veamos lo que dijo. Cuando hablamos de ciberacoso, de exposición a la pornografía, de enfermedades mentales, seamos claros, esto es precisamente lo que estas plataformas hacen a nuestros hijos y hemos decidido de facto concederles esta exclusividad. La agenda de protección de los niños y adolescentes es una necesidad para su salud mental, para la sostenibilidad de nuestro sistema educativo. En segundo lugar, si queremos proteger nuestras democracias y preservar su buen funcionamiento, regulemos también el contenido de esta plataforma. Seamos mucho más exigentes, porque por favor, no crean ni por un segundo en la llamada agenda de la libertad de expresión. Para mí, no hablamos de libertad de expresión cuando el algoritmo está oculto y en manos de muy pocos actores que estos no aplican las leyes decididas por los ciudadanos de un país. Esto es el salvaje oeste, no es la libertad de expresión. Somos muchos quienes estamos en este movimiento global por tratar de proteger, cuidar, regular adecuadamente el funcionamiento de las redes sociales, sobre todo ante el impacto enorme que tienen en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y también de nosotros. Porque solemos hablar de esto como si fuera un problema de otros, pero nosotros estamos igual de capturados por todas esas redes y tenemos igual muchos de esos impactos en nuestras vidas sociales, en nuestra capacidad de interactuar. Así que nunca es poco, o al menos eso creemos desde Sanamente, alertar, levantar señales ante además un poder tan asimétrico como es el de las grandes tecnológicas y todos los ciudadanos distribuidos y atomizados por el mundo. Si no hablamos todos, nunca seremos una mayoría suficiente. Pero nos vamos a una pausa, siempre de la mano de ustedes, que desarrollan estrategias, han generado aprendizajes a lo largo de su vida para sentirse mejor. Así que vamos y volvemos junto a ustedes en Sanamente. Hola, yo soy Amelia, tengo 18 años y yo para sentirme mejor me gusta cocinar panqueques o dibujar. Y bueno, también me gusta, especialmente yo vivo en un lugar con harta naturaleza y puedo sentarme ahí y estar tranquila. Pero lo que más me gusta es cocinar panqueques. O sea, yo creo que lo que más me gusta es que al final es un tiempo para mí, que puedo estar concentrada haciendo algo sin pensar en otras cosas, solamente en cocinarlo y después como dárselo a mi familia y comerlo yo, como que me gusta hacer que se sientan felices ellos porque al final les gusta comer algo rico y yo comerlo a mí misma me hace sentir bien, que yo esté feliz ahora y mi familia también. ¿Se han fijado cuando uno va, por ejemplo, en el metro y el de al lado está leyendo algo y va muerto de la risa? Y después como que nos mira y uno como que igual se ríe, aunque no tiene idea de qué. Lo que pasa es que cuando alguien está contento, la sensación se traspasa, nos da como un contagio. Me lo imaginé y me dio risa, imagínense, como que se contagia el ánimo. Bueno, también se contagian los otros estados de ánimo, por eso hay que ser cuidadoso con cómo uno anda. La felicidad tiene ese efecto en los demás. Y hay evidencia científica que lo respalda, no es solo la experiencia. ¿Cómo podemos ser unos virales de felicidad, unos contagiadores de felicidad? Qué gran rol, ¿no? Sobre todo en estos tiempos difíciles, en estas épocas de diciembre. Veamos si es que ustedes pueden ser ese a través de la siguiente animación.
Sabemos mucho que los virus y bacterias son muchas veces contagiosos, pero también hay cosas buenas que se comportan así. Imagina un bichito luminoso y sonriente que salta de persona en persona, contagiando la alegría. Ese bichito podría ser tú. La ciencia lo llama contagio emocional. Y es que nuestras emociones se transmiten a quienes nos rodean. Un famoso estudio, el Framingham Heart Study, siguió por 20 años a más de 4.000 personas y descubrió algo increíble. Compartir con amigos, familia o conocidos felices aumenta también nuestra propia felicidad. La alegría se multiplica y no solo pasa cara a cara. Una publicación positiva en redes sociales también puede generar un verdadero efecto dominó de felicidad. La alegría no solo se siente bien, también protege nuestra salud, disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas y mejora el bienestar. Así que ya lo sabes, la alegría es un antídoto universal y tú con tu sonrisa puedes iluminar el día de alguien más. Oye, si ustedes se quieren hacer un regalo a sí mismos porque hashtag se lo merecen, o si quedó rezagado el amigo secreto, esos típicos amigos secretos que se organizan y después no tienen cuándo festejarse. Nosotros una vez hicimos un amigo secreto como el 19 de enero. Pues este es el mejor regalo que pueden hacerse o hacerle a otro. Yo no sé cómo no se le ocurrió a alguien antes, pero estas dos genias, Francisca Barriga y María José León, hicieron El arte de las emociones chilenas. De verdad, es una joya de libro. Yo lo estaba leyendo y estaba aburrida de tener que seguir haciendo el programa y no poder seguir leyéndolo, porque describe un término, por ejemplo, la lata. Y dice, resistencia a salir de la zona de confort. Yo creo que es una forma súper sofisticada de describir lo que es la lata. Tiene un ejemplo con una pequeña ilustración, pero además dice... Un tip para desenredar la mente. ¿Sientes estancamiento en la lata? Escuchar música o hablar con alguien puede ayudarte a salir de la lata. Pero también hace un mapa de la lata. ¿Qué siente uno cuando siente lata? Siente al mismo tiempo aburrimiento, apatía, indiferencia, tristeza, aversión, abstinencia, unas emociones que vienen como del asco, así como... Y es una muy buena descripción de la lata. Esto corre para todos los otros términos hermosos como chocho, o patudo, o mañoso, o choreado. Me parece una forma tan inteligente además de explorar las distintas sutilezas que están dentro a veces de un concepto que lo engloba todo, pero que de hecho así es nuestra emoción. Nuestra emoción es mucho más como una acumulación, como un enjambre de distintas orígenes, ¿no? Que finalmente se convierten en lata, pero están llenas de cosas mucho más pequeñas, ¿no? Realmente una joya el libro. Perdón que sea tan entusiasta, pero ya que yo fui súper poco objetiva, aquí los dejo con una nota de sus autoras. Reúne 45 conceptos emocionales chilenos como lata, picado, chato, regalón, entre otros, definidos desde la psicología y la rueda de las emociones. Además, está ilustrado a partir de la psicología del color. El objetivo de este libro es, por un lado, visibilizar el patrimonio cultural inmaterial, que es nuestro lenguaje tan particular a partir de estas 45 expresiones emocionales chilenas, y por el otro lado, contribuir a la educación emocional. Entonces, con este libro uno puede entrar en un viaje de autoconocimiento, de reflexión. Si ustedes no pueden aguantar el impulso de comprarse esto, tienen que ir a majolesa.cl. Mira, no es muy solidario el nombre de la página, pero majolesa.cl en las tiendas de catálogo en Santiago, para que estén atentos además a poder conseguir su propia copia, y también pueden ir a la cuenta de Instagram @emocioneschilenas. Yo creo que eso es más fácil, @emocioneschilenas, ahí podrán encontrar esta joyita. Y bueno, lástima que terminó el Sanamente de hoy, pero pronto volveremos con más diversiones, como decía el show de Bugs Bunny, porque siempre tenemos muchas ganas de volver a verlos. Estamos tan agradecidos de que todos ustedes sean parte de la comunidad de Sanamente que ha estado a lo largo de todas nuestras temporadas. Estamos iniciando un nuevo año con nuevas esperanzas y fe en la humanidad, en su capacidad de sanarse, de aprender, de transformarse.
un espacio donde tenemos tantas cuestiones pendientes es en la infancia. Y por eso, antes de irnos, queremos recomendarles el Fono Infancia. Es un programa gratuito, confidencial, dedicado a dar apoyo a la crianza. Aquí todos son bienvenidos, trabajadores y trabajadoras de las salas cunas, de los jardines infantiles, de las modalidades convencionales de la Fundación Integra, por ejemplo. Pueden ir y pedir este servicio accediendo a través del teléfono 800-200-8180 o también por el chat que está en el sitio www.fonoinfancia.cl. A todos nos cuesta manejar la primera etapa de la vida, sobre todo cuando el sistema completo es como adverso para darnos el tiempo y el espacio mental que requiere la infancia para ser atendida en todas sus necesidades. Y por lo mismo es un llamado solidario a pedir ayuda cuando se le requiera, porque tenemos que poder cuidar la infancia. Lo tenemos que lograr, es una tarea básica de ser un país que cree tener futuro. Bueno, ahí está el futuro. Nos vamos de este capítulo de Sanamente y volvemos con más muy pronto, y si no, estaremos siempre disponibles en todas nuestras plataformas. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.